Perdón. No, yo ChatGPT. ¿Sí? Bueno, entonces estamos como en la misma sintonía. Pues bueno, vamos a platicar en particular tipo de redes neuronales generativas, las generativas adversativas. Estas fueron propuestas en 2014 por Jan Kuffero en un trabajo realizado con otras 7 personas. Y las redes neuronales adversativas, generativas adversativas, están dentro del área de aprendizaje automático o machine learning, y en particular dentro del machine learning lo que se conoce como deep learning. Entonces, deep learning se refiere a redes neuronales que tienen varias capas. Espero que en el día de hoy, si ustedes no las conocían, esto quede más o menos claro. Bueno, las redes neuronales forman parte del área de inteligencia artificial. El siguiente diagrama tal vez sea un dato reiterativo porque ya ayer la maestra Pilar nos hablaba de esto, pero bueno, lo voy a recordar nuevamente hoy. Entonces, tenemos el área de la ciencia de la computación, y dentro de ella tenemos la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial tenemos varios métodos y técnicas que podemos agrupar de distintas maneras. Entre ellas se encuentra el machine learning, y en machine learning tenemos, entre otras cosas, los algoritmos genéticos y las redes neuronales. Hay distintos tipos de redes neuronales, unas que tienen una sola neurona, o varias neuronas en una sola capa, o bien varias capas. Estas redes con varias capas son las que se conocen como deep learning. Y en particular, un tipo de deep learning son las redes generativas adversativas o redes generativas. Perdón, olvidé la otra palabra que se suele usar en español para referirlas. En particular, las redes GAN o redes generativas adversativas encuentran su mayor aplicación en el procesamiento de imágenes. Si bien se pueden usar también para procesar texto y otras cosas, en general se suelen usar más para el área de imágenes. Bueno, ¿y qué son las redes generativas adversativas? ¿Por qué reciben este nombre? Bueno, en realidad, una red generativa adversativa está formada de 2 redes neuronales. Una que se conoce como red generadora y otra que se conoce como red discriminadora. Como ya habían platicado algunos ponentes en los días anteriores, a las redes neuronales y a las inteligencias artificiales no se les daba muy bien eso de generar, ¿no? O sea, las redes neuronales son buenísimas para clasificar, para agrupar, pero no tanto para generar, ¿no? Entonces, es súper importante las redes generativas porque son cuando la inteligencia artificial da un paso nuevamente adelante y nos permite generar contenidos sintéticos, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esto, no? Las redes neuronales antes solo clasificaban, generaban una salida con base en patrones de entrada para clasificarlos y decir pertenecen a una clase o pertenecen a otra. Bueno, las redes generativas, entonces tenemos redes que sí tienen una entrada, y la entrada es un vector de números aleatorios, y con base en ese vector de números aleatorios, pues a través de todas sus capas y todas sus neuronas generan salidas. Esto no es un proceso, son salidas como lo hacían las redes clasificadoras, son valores numéricos y demás. Pero estos valores numéricos los podemos interpretar, por ejemplo, como una imagen, ¿no? O sea, podemos generar, no sé, 250 por 250 valores, y los podemos interpretar como una imagen de 250 por 250 píxeles. Esas salidas, en principio, pues son valores aleatorios, pero la idea es que sean imágenes que parecen reales, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para
que estas imágenes parezcan reales. Bueno, generar las imágenes en sí no es ningún trabajo, ¿no? Es una red neuronal con un montón de salidas y cada salida la interpretamos con un valor de píxel y luego la magia viene por la otra parte, la segunda red, que es la red discriminadora. Esta red discriminadora está entrenada para evaluar imágenes de entrada y clasificarlas como siempre lo han hecho las redes neuronales, ¿no? Entonces lo que va a hacer es decir, esta imagen que tú generas de red generativa parece una imagen real o no parece una imagen real. Y si no parece una imagen real, es pasar un poquito más para que parezca. Y entonces tenemos este proceso de deep learning, donde la red generadora tiene que ajustar sus pesos, es decir, reflejar un aprendizaje para generar nuevas imágenes que ahora sí parezcan reales. Entonces, pero ¿cómo funciona, no? Bueno, como les decía, la red discriminada, primero, el proceso de entrenamiento de una red neuronal generativa adversativa lo vamos a dividir como en 3 pasos grandes, ¿no? En el primer paso vamos a entrenar a la red discriminadora. Esto es, primero tiene que aprender a distinguir qué cosas son imágenes que parecen reales y después aprenderá a hacer imágenes. Es como en la educación. Primero preparan a los profesores para que les digan si ustedes saben o no saben y después preparan a los alumnos, ¿no? Para que generen cosas y los profesores los califican y les dicen ya sabes o no, todavía no sabes, es cosa de un punto más, ¿no? Entonces algo similar pasa en las redes generativas adversativas. Entonces, primero vamos a entrenar a la red discriminadora. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una red generativa adversativa para generar obras de arte en la corriente del impresionismo, nosotros proporcionaríamos primero a la red discriminadora un conjunto de imágenes, tanto imágenes que sí son cuadros impresionistas como imágenes que no lo son, y le enseñaríamos a la red a distinguirlas, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperamos es que si le proporcionamos una imagen que es un cuadro impresionista, la red aprenda y ajuste sus pesos y demás y nos diga al final si es un cuadro impresionista. Pero si nosotros le proporcionamos algo que no es un cuadro impresionista, la red nos diga no es un cuadro impresionista. Entonces, esta red puede tener simplemente una neurona en la capa de salida y esta neurona nos puede dar un valor de 0, por ejemplo, cuando el cuadro no es impresionista, y un valor de 1 cuando sí lo es. El segundo paso de nuestra red generativa adversativa sería justamente entrenar a la red generadora. Entonces, para el entrenamiento de la red generadora, nosotros le vamos a proporcionar un conjunto de valores aleatorios a la red. Esta red tiene muchísimas salidas, donde cada neurona representa un píxel en el cuadro que vamos a generar y pues lo interpretamos como justamente el cuadro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tal vez la red generó algo que intenta parecer un cuadro, pero no lo es, ¿no? Okay. Entonces, viene el tercer paso, donde ya trabajan juntas la red generadora y la red discriminadora. Entonces, la salida de la red generadora se proporciona como entrada a la discriminadora, que al final nos dice esto no es un cuadro impresionista, entonces corrige, y la red generadora lo corrige. Cuando lo corrige, pues esperamos que tenga una salida más aceptable, y a su vez la red discriminadora la vuelve a evaluar y dice todavía no es suficientemente bueno, ¿no? Entonces, de nuevo, corrige y nos genera algo que ya parece un cuadro impresionista, ¿no? Entonces, en esta tercera fase, trabajan juntas ambas redes, compitiendo o discriminando como
adversarias, y de ahí viene el nombre de generadoras adversativas, y entonces una hace que la otra aprenda más y viceversa, ¿no? Conforme la red generadora es más buena, la red discriminadora también debe ser más exigente. Y conforme la red discriminadora es más exigente, la red generadora tiene que producir mejores resultados, ¿no? Entonces esa es la idea que hay detrás de las redes generativas adversativas. No sé si ustedes estén familiarizados con cómo funcionan las redes neuronales básicas, qué es el proceso de entrenamiento y demás. O no sé si les parezca bien que les platique como desde cero esto de las redes neuronales. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿no? Pero ¿cómo funcionan las redes, no? ¿Cómo logran esto de aprender, esto de generar salidas y demás, no? ¿Cómo se refleja el aprendizaje en una red neuronal o cómo está construida internamente, ¿no? Bueno, la idea que hay detrás de las redes neuronales artificiales es justamente tratar de emular los procesos cognitivos que hay en nuestro cerebro, ¿no? De cómo nosotros aprendemos. Y nosotros aprendemos con base en repeticiones. Inclusive hay algunas personas que dicen que tenemos memoria muscular, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado de que, por ejemplo, híjole, traes mi pastor, no me acuerdo, pero lo puedo tener, ¿no? O sea, conscientemente no lo recuerdo, pero lo tengo grabado, o sea, lo escribo y me sale natural, ¿no? O cómo es que los futbolistas que juegan en Europa anotan todos los penaltis de nuestra selección, los fallan normalmente, ¿no? Bueno, pues porque los europeos han entrenado muchísimos penaltis y los tiran en automático, ni lo piensan, ¿no? Pero los de nuestra selección, cuando se paran ahí enfrente, intentan hacer su propio papel, intentan en ese momento corregir sus fallas del pasado, y es como si estuvieran aprendiendo, ¿no? Bueno, la idea es que si lo entrenamos tanto, está ya acabado y lo hacemos en automático. Entonces, eso es como lo que trata de emular las redes neuronales artificiales. En las redes neuronales naturales, en los sistemas nerviosos, el aprendizaje se codifica en una región. Bueno, aquí tenemos un par de neuronas que son las células que conforman a nuestro entramado nervioso, a nuestro cerebro y toda nuestra red neuronal. Y donde ellas se unen aquí, el cuadrito que nos une ellas, en realidad no se rozan, ¿no? Hay un espacio entre ellas, un espacio muy pequeñito que se llama el espacio de la sinapsis. En este espacio de la sinapsis, una neurona libera neurotransmisores que son recibidos por la otra. En la medida que la comunicación química se fortalece entre estas neuronas, es como decimos que la red aprendió. Y entonces, entre más estimulemos esa comunicación, esa sinapsis se fortalece. Entonces, de acuerdo a los científicos de las neurociencias, nosotros aprendemos mediante un fortalecimiento en el espacio de la sinapsis, ¿no? Aquí, y que se ve favorecido por las repeticiones. Entonces, nosotros podemos esquematizar a una neurona más o menos de esa manera, como que tiene un conjunto de terminales mediante las cuales recibe información de su contexto, de otras neuronas, y esta información es una información química que interiormente la neurona se transmite hacia su calidad que se llama axón mediante impulsos eléctricos, ¿no? Y si el estímulo que recibió es fuerte, entonces esperamos que la salida también sea una salida importante, mientras que si el estímulo es muy débil, tal vez la neurona ni responde, ¿no? Es como nosotros, que a lo mejor pues estamos sentados y el profe nos habla, pero o la mamá nos habla, pero si no nos grita, nos movemos, ¿no? Pero si vamos a una vez, dos veces y nos dice, a ver, ya bueno, pues ya el estímulo fue suficiente y ya reaccionó, ¿no? Entonces, similar en las neuronas, ¿no? Si el estímulo es débil, pues no reacciono, pero si el estímulo es fuerte, ya reacciono. Entonces, bueno, como más o menos así. Partes importantes de la neurona, las dendritas,
que son las entradas, el soma, que es quien procesa las entradas, y el axón, que es donde genera las salidas. Entonces, nosotros tenemos un modelo de neurona artificial que recibe el nombre de perceptor. Gráficamente lo podemos representar así, ¿no? Entonces, tenemos las entradas que nosotros vamos a modelar con valores numéricos y que las referimos como X, X1, X2, X así. Tantas entradas como se requiera procesar, ¿no? Luego tenemos lo que equivaldría al soma, que tiene un par de funciones. Una función que calcula la suma ponderada, esto es, multiplica cada entrada por un valor numérico que es el peso. El peso justamente refleja o trata de emular o de representar a la sinapsis, es decir, al aprendizaje, ¿no? Entonces, el aprendizaje de una red neuronal está justamente codificado en estos valores numéricos que llamamos pesos. Luego, entonces, multiplica una entrada por el peso correspondiente, suma todas, y luego esa suma le llama entrada neta o X-net. Luego le aplica una función de activación, esto de que, pues si mi mamá no me ha dicho suficiente, ya te estoy hablando, no reacciono, pero llega un punto en el que al cerebral y tengo que reaccionar, ¿no? Ya cuando me gritó, me aventó la chancla, pues ya tengo que reaccionar. Entonces, pues igual acá, es su función de activación. Esta función en el receptor simple es una función que tiene una función escalón. Básicamente podemos usar dos regularmente, una de ellas, que es la función signo, que nos da un valor de -1 si la entrada neta es menor que 0 y de 1 positivo si es mayor que 0. La entrada neta es la misma manera. Todas las X multiplicadas por los pesos, menos un valor particular que se conoce como umbral o bias. Y tenemos una otra versión de la función escalón, la función H, cuyos valores son 0 o 1. La forma de las funciones, ambas es la misma. Es una función discontinua que tiene valor constante y donde la entrada neta alcanza el valor de umbral, tiene un disparo y luego un valor constante, ¿no? Pero ahí tiene un punto de discontinuidad que es muy importante y que tenemos que recordar ahora. Bueno, entonces, durante el aprendizaje, como habíamos dicho, el aprendizaje se ve reflejado en los pesos, ¿no? Los pesos modelan la sinapsis. Entonces, durante el aprendizaje, lo que debemos hacer es asignar los valores adecuados a los pesos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay como diversas formas, pero el receptor es un modelo más simple. Lo que usa es un aprendizaje supervisado, ¿no? Esto es, yo le pregunto un dato y sé el dato que espero que me responda. Como cuando ustedes aprendieron las tablas de multiplicar, ¿no? Y le decían 2 por 2 es 4. Y luego les preguntaron, ¿cuánto es 2 por 2? Y si decían 3, no es 3, es 4. Aprende. Y lo repetimos hasta que lo aprendimos, ¿no? Y así para todas las tablas. No valía porque supiéramos solo 2 por 2, porque nos iban a preguntar desde el 1 por 1 hasta el 9 por 9, ¿no? Y entonces, para cada valor lo tuvimos que repetir hasta que lo aprendimos. Bueno, acá más o menos lo mismo. Lo que tenemos que hacer es actualizar los valores de los pesos para que para cada valor de entrada nos genere la salida esperada. Entonces, en esta parte de que nos genere la salida esperada, si no es la salida correcta, vamos a hacer un ajuste de peso. ¿Cómo hacemos el ajuste de peso? Bueno, pues corrigiendo los errores, ¿no? El error lo vamos a calcular como lo esperado menos lo obtenido. Esto en un examen, ¿no? Si el examen tiene 10 preguntas, se espera de ustedes 10 aciertos. Si tuvieron 8 aciertos, cuando se resumieron, pues 2, ¿no? Lo esperado es 10 menos lo obtenido 8, el error es 2. Y lo que vamos a hacer es corregir para que ese número de errores se reduzca. Entonces, más o menos así la ecuación. Bueno, calculando la salida de la red, calculando la suma ponderada, el resultado cerebral, calculamos la función de activación, calculamos la salida del red, le restamos de lo esperado, perdón, al esperado le restamos lo calculado y luego hacemos el ajuste de pesos. El ajuste de pesos es cada valor de cada peso
va a cambiar del tiempo t al tiempo t más 1 a partir de sumarle un valor proporcional al error. Esto es el error. Y lo vamos a multiplicar por alfa. Alfa recibe el nombre de tasa de aprendizaje o factor de ganancia, ¿no? Es que tanto espero que cambie o que tan rápido quiero que cambien los precios. Valores grandes de alfa me producen cambios rápidos, pero tal vez no muy precisos, ¿no? Entonces, valores pequeños me producen aprendizajes lentos, pero seguros. Normalmente lo que hacemos es tomar una alfa variable que comienza siendo grande y conforme las iteraciones, el número de iteraciones crece, conforme el valor de t va aumentando, alfa va disminuyendo, algo como 1 entre t más 1 o algo así, ¿no? O sea, podemos poner un alfa en función del tiempo que crece conforme el tiempo crece. Perdón, decrece conforme el tiempo crece. Y luego, este error multiplicado por el factor de ganancia lo vamos a multiplicar por el valor que circuló a través de la dendrita. Porque esto sería, si aquí recibe un estímulo muy grande, eso fue algo muy importante para la neurona, mientras que se recibe un estímulo pequeñito, el impacto que tuvo esta dendrita es pequeñito y no necesito actualizar tanto el peso. Entonces, pues más o menos así el aprendizaje en las redes neuronales. Me parece que para que sea un poco más claro, no nos quedemos solo con las fórmulas y demás, podríamos verlo gráficamente, ¿no? Entonces, si nosotros nos imaginamos como una neurona súper sencilla que solamente tiene 2 entradas, pues solamente va a tener 2 pesos, ¿no? Entonces tenemos aquí las entradas, los pesos, su función de suma moderada, su función de activación, la función H. Y bueno, durante el entrenamiento, lo que nosotros vamos a hacer es justamente ir actualizando los pesos, ¿no? Entonces, podríamos pensar que los valores de X son constantes y los valores de W son variables, solo que van a ir cambiando durante todo el proceso de entrenamiento. Si nosotros vemos la función de la suma ponderada, esa función es una recta. O sea, tenemos aquí W1 por X1 más W2 por X2. Esto es una recta que pasa por el origen y cuya pendiente es W1 entre W2 por signo negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si X1 es 1? Bueno, si X1 es 1, entonces X2 es W1 entre W2, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿y qué papel tiene la función signo? La función signo nos va a dar un valor de 0 o de 1 dependiendo de si el punto X1 o X2 se encuentra de un lado o de otro lado de la recta. Cuando es 0 es que está justo sobre la recta. Entonces, esta recta recibe el nombre de discriminador, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una recta y esta recta nos sirve para separar, por ejemplo, los puntos azules de los puntos rojos. Y eso es lo que queremos, ¿no? La red neuronal, al ser clasificadora, lo que va a hacer es justamente poner una recta en el plano X1 y X2 que nos separe los puntos azules de los puntos rojos. Entonces, si yo represento por ejemplo un punto azul y me dio un valor, voy a suponer que los azules los voy a codificar como unos y los rojos como ceros, y me dio un valor de 0, entonces que no sabe porque está confundiendo ese punto azul con un punto rojo y tengo que cambiar los valores de los pesos hasta que la recta quede ubicada de una forma tal que sí me separe todos los puntos azules de todos los puntos rojos, ¿no? Vamos a ver más o menos con un ejemplo. Bueno, esta es pues otra recta, ¿no? Esta recta tiene un valor W1, 0.1 y un valor W2, 0.5. Pero la recta pasa por aquí y no clasifica adecuadamente a los puntos azules de los rojos. O sea, vemos que de un lado de la recta hay tanto puntos azules como rojos, mientras que en el otro igual hay azules y rojos, ¿no? Entonces, esa recta no sirve. Bueno, esto lo voy a avanzar. Vamos a suponer que tenemos esta tabla de datos que nos representa
algunos de estos puntos, ¿no? Tenemos aquí algunos puntos azules, estos dos, y algunos puntos rojos, estos dos, ¿no? Si nosotros representamos estos valores bueno, inicialmente le tenemos que dar valores aleatorios a los pesos, por ejemplo 0.1, 0.5, que es esa recta que ya sabemos que no sirve, esta no funciona, entonces tenemos que corregirlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tomar un renglón de la tabla de entrenamiento. Aquí tenemos el valor x1 y x2 de un punto azul, en este caso. Los azules los hemos representado como una salida esperada de 1, y si nosotros aplicamos estos valores en nuestra ecuación, pues vamos a ver que, bueno, con estos valores la suma ponderada es menos 0.31, y entonces como es menor que 0, pues la salida es 0, y hacemos error, ¿no? Porque lo que esperábamos era 1. Entonces tenemos un error porque no encontró la salida que debería de encontrar, y hay que hacer el ajuste de pesos, ¿no? La salida calculada no coincide con la salida esperada, entonces pues hacemos el ajuste de pesos. Al hacer el ajuste de pesos, lo que vamos a hacer es mover la recta hacia otro lado. Entonces, bueno, ya vamos aplicando el ajuste de peso y vemos, por ejemplo, aquí ya se está moviendo la recta y reconoce adecuadamente a las sumas 1, 2 y al rojo, pero el rojo 2 no lo reconoce todavía. Bueno, lo que quiero como ejemplificar es que esto es un proceso interactivo y vamos a tomar un punto, generamos una salida, si tiene error, ajustamos los pesos, tomamos el siguiente punto, generamos salida, si tiene error, ajustamos los pesos, y así para toda la tabla de entrenamiento. Si por lo menos un punto tuvo error, es decir, si los pesos cambiaron, hay que repetir el proceso para toda la tabla. ¿Cuántas veces? Hasta que no tenga errores. O bien, hasta que sea el número de errores aceptable para nosotros, ¿no? En un ejemplo simple como este, debería de ser 0 el número de errores. Pero bueno, no siempre es posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero entrenar a una red neuronal como la compuerta XOR para que reconozca los puntos negros de los puntos amarillos, pues no puedo, ¿no? O sea, no hay ninguna recta que separe los puntos amarillos de los puntos negros, porque para separarlos necesito por lo menos 2 rectas, ¿no? Esto es porque el problema no es linealmente separable, no lo puedo separar con una ecuación lineal, donde todos sus términos son lineales, todos tienen exponente 1. Entonces necesito otra herramienta más poderosa. ¿Qué puedo hacer? Puedo poner 2 neuronas o 3 neuronas, ¿no? Y entonces le pongo más neuronas, las acomodo en capas y entonces surge deep learning, ¿no? Lo que vimos antes de deep learning es machine learning, pero no deep learning. Y el deep learning nos permite resolver problemas que no son linealmente separables, o sea, es mucho más poderoso. Entonces, en deep learning lo que vamos a hacer es poner muchas neuronas agrupadas en varias capas. Entonces tenemos una capa que puede tener una o varias neuronas. En nuestro ejemplo de XOR, fui al final. En nuestro ejemplo de XOR, podríamos tener una neurona que reconozca a esta recta, otra que reconozca esta y otra que haga la conjunción de ambas, ¿no? Entonces, pongo 2 neuronas en la primera capa y una neurona en la segunda capa. Esa es una red súper básica con solo 3 neuronas y 2 capas que ya me permite resolver problemas no lineales. Bueno, entonces, en las redes con múltiples capas, a esta última capa se le conoce como capa de salida y puede tener una o muchas neuronas. Cuando es una red clasificadora, si solo quiero clasificar 2 grupos, por ejemplo, de puntos rojos y azules, puntos amarillos y negros, me basta con una neurona. Y entonces, si el valor es 0, quiere decir que pertenece a una clase. Si el valor es 1, pertenece a la otra. Pero si necesito conocer más de una clase, vamos a suponer que estoy haciendo un estudio con estudiantes
y quiero promovernos para distintos tipos de becas, entonces de los 5 tipos de becas voy a necesitar clasificarlos en 5 clases. Si son más de una, pues lo que voy a hacer es poner una neurona por cada clase, ¿no? Entonces tendría aquí en la tabla de salida una neurona para identificar los candidatos a la beca tipo A, otra neurona para los candidatos a la beca tipo B y así para las 5 tipos de becas, ¿no? ¿Y cuántas capas y cuántas entradas? Bueno, pues se va a depender del programa particular, ¿no? El número de entradas va a ser el número de atributos o características que considero necesarios para hacer la clasificación y el número de salidas coincide con el número de clases o categorías que voy a reconocer. Cuando el problema es más complejo, pues me añado capas. En general, para problemas sencillos puedo tener 2 capas ocultas. Las capas ocultas son estas que no generan salida y bueno, pues con eso puedo tener suficiente. ¿Cómo funciona o cómo entrenamos las redes multicapa? Existen varios algoritmos para entrenar las redes multicapa, pero el más recomendado es el algoritmo de retropropagación de error. Un problema que hay antes de este algoritmo lo propuso Paul Berger por ahí de los años comienzos de los 1990. Y el problema que había antes es que no sabíamos cómo corregir los pesos de esta neurona, porque no sabíamos cuál era su salida esperada. Acuérdense que en el perceptrón el ajuste de pesos es el peso anterior más alfa multiplicado por el error. Y para calcular el error necesito saber qué se espera de esa neurona. Pero aquí no sé qué se espera de esa neurona, entonces ¿cómo hago el ajuste de peso? Bueno, por ejemplo, lo que nos dijo es, pues si hay error en la red es porque sus neuronas, cada una tiene un error. Es como, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar un café y nos sirven el café y no nos gusta el café, pues no es culpa del mesero, ¿no? O sea, ¿quién no tiene un café? El mesero. Pero es culpa de él que el café está feo. O sea, ¿cómo lo mal de este café? ¿Es culpa de él? Pues no. O sea, será culpa también de quien lo preparó. Y tal vez también sea culpa de quien quien compró el café, ¿no? O quien lo tostó y quien lo molió, o quien lo cultivó. Entonces, el error del café malo está repartido entre todos los que participaron en el proceso de fabricación del café, ¿no? De que algo, inclusive de que no era de altura, de que el tipo de planta no era bueno, o que pusieron semillantes no adecuados, o que el tostado se pasó, o la moneda no fue buena, o durante el transporte se contaminó de los olores, o qué sé yo, ¿no? Entonces, si este cometió un error, pues vamos a compartir el error de salida, porque al final nosotros sabemos que el café está malo, lo probamos y no nos gustó. No se apega a lo esperado. Entonces, aquí sabemos el error con respecto a lo esperado. Pero este error le vamos a compartir a las neuronas de la capa anterior que colaboraron. Y del error de esta neurona le vamos a compartir a las de la anterior. Y del error de esta a las de la anterior. Y así. Por eso se llama retropropagación de error. O sea, el error lo vamos a propagar de la salida hacia atrás. Entonces, en las redes de retropropagación de error, primero tenemos una fase acelerada. Nosotros proporcionamos unos datos de entrada, generamos una salida y esa salida la podemos contrastar con la salida esperada de toda la red, no de cada neurona, porque no sabemos qué esperar de cada neurona. Con esa salida de toda la red, pues ahora sí podemos calcular el error, ¿no? Entonces, el error es salida esperada menos salida calculada. Pero el ajuste de pesos, para hacer que converja, vamos a descender por el gradiente y para ello vamos a ocupar la derivada de la función. Como seguramente todos ustedes saben, la derivada de una función nos da la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces, si bajamos por la recta tangente, vamos a ir hacia el valor mínimo, ¿no? Entonces, bueno, aquí multiplicamos el error por la derivada. Ok, pero hace rato tenemos una función escalar que no es derivable.
Bueno, no se preocupen, le cambiamos la función y le ponemos una que sí sea derivable. Entonces vamos a usar una función sigmoidal. Podemos usar la sigmoidal o la tangente hiperbólica que se parece en el escala así, pero que es derivable. Y para el cálculo de los errores en las capas anteriores vamos a usar esta fórmula, ¿no? Que nos dice el error de una neurona, vamos a suponer es la neurona 2 de la capa 1, el error de ella va a ser la suma del error de sus vecinas en la capa 2, en este caso de la neurona 1 de la capa 2, multiplicado por el peso que consumió, más el error de la neurona 2 de la capa 2 multiplicada por el peso que consumió, porque el peso es el que tiene el error. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? La suma sobre K de los delta K para cada W K donde es este valor, y luego lo multiplicamos por la derivada de esta neurona. Es súper fácil, no es nada del otro mundo. Nosotros, así como programamos nuestra función sigmoidal, así programamos nuestra función derivada y lo hagamos muy sencillo. Una vez que ya calculamos las deltas, digamos los errores de todas las neuronas, podemos proceder a la búsqueda del peso. El búsqueda del peso se parece muchísimo al del perceptrón. Vamos a tener el nuevo peso, el peso W y J en el punto más 1, es el peso que tenía anteriormente, más alfa por este error que calculamos previamente, ¿no? Y luego le podemos sumar aquí delta por delta mayúscula W total, que es este último término. Este se llama momento y tiene la finalidad de que puede ser que nosotros tenemos un peso, por decir algo, para el 0.1, y cuando hicimos el ajuste, se volvió a ser menos 0.3, ¿no? Por decir algo. Pero luego, cuando volvemos a presentar un valor, es así, híjole, esa junta y quedar en 0.1. Entonces vamos a estar recortando entre 0.1 y 0.3 y vamos a quedar marcados ahí. O sea, siempre va a ser esto y nunca vamos a lograr salir de él. Entonces, para que no nos pase esto, pues le podemos, bueno, por un lado podemos usar la misma variable y así ya no siempre se va a usar la misma cantidad, y por otro lado podemos usar el momentum, que es recordar cómo se movió la vez pasada para no estarnos rebotando en los puntos, ¿no? Bueno, entonces más o menos así funcionan las redes de comparación de error. Es como lo básico de las redes neuronales que nos permitan entender a las redes generativas adversativas. Pero en particular, yo les hablé de las redes neuronales clasificadoras, ¿no? Pero las generativas adversativas trabajan con imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué hay de trabajo de imágenes? Bueno, para reconocer imágenes en redes neuronales tenemos muchas herramientas, pero en particular hay tres tipos de redes neuronales que nos sirven muchísimo para el reconocimiento de imágenes. Estas redes son las redes con el modelo de Hopkins, las redes multicapa de representación de error, que se acabó de platicar, y las redes convolucionales. Las redes convolucionales vinieron a cambiar el mundo de las redes neuronales con respecto al tratamiento de imágenes. Les platico un poquito de las dos que no les he platicado. Entonces, las redes de Hopkins son súper sencillas, súper buenas para aplicar cómputo paralelo, son totalmente paralizables, que es de lo que nos habla el doctor de Mañana, para y esto. Son muy bonitas en muchos sentidos, pero son ineficientes en otros sentidos. Entonces, es más o menos. Las redes de Hopkins son unas redes monocapa, es decir, no son intervinientes. Se llaman redes retroalimentadas. ¿Qué es esto? Nosotros le proponemos un patrón de entrada que de tantas neuronas como componentes tiene el patrón y tantas salidas como componentes tiene el patrón. Las redes de Hopkins nos sirven para procesar imágenes y se dice que son como modelos de memoria asociativa. Entonces, le presento un patrón y luego le doy imágenes y le pido que lo reconozca y me da el patrón que le sale. Por ejemplo, las podemos usar para construir OCR, ¿no? Reconocedores ópticos de caracteres.
Como cuando a un niño le estamos enseñando a leer, ¿no? Si nosotros decíamos, mira, esta es la letra A, perdón, yo la hago por el que ustedes saben, ¿verdad? Pero aquí la letra A, y se la le digo, este es la A, y se le enseña muchas veces, el niño va a aprender que es una A. Y luego, que le muestro una A mal hecha, me va a decir, pues es una A. O sea, la técnica de conocer recuerda el patrón de la letra A y asocia ese trazo con la letra A. Y es algo parecido a lo que queremos lograr con la red de copia. ¿Cómo funciona? Bueno, les decía que tenían conexiones recurrentes. Esto es que las salidas de una neurona se convierten en entradas de las otras, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la neurona 1 genera una salida y esa salida se vuelve entrada de la neurona 2 y de la neurona 3. Y por su parte, pues las salidas de la neurona 2 son entradas para la neurona 1 y 3 y así sucesivamente. Si tengo una imagen de 1024 por 1024, pues es de 1024 por 1024 neuronas, y la salida de esa neurona es entrada de las otras 1023 por 1024 por 1024 menos 1. Bueno, ¿cómo funciona cada neurona? Como un perceptrón. Casi todas las redes neuronales funcionan como un perceptrón. Entonces, hace su suma ponderada, aplica su función de activación y todo como el perceptrón. Bueno, ¿y cómo entrenamos a las redes de Copy? Las redes de Copy no tienen un entrenamiento supervisado. Sí tienen un aprendizaje offline, pero no es supervisado. Entonces, vamos a suponer que tenemos un conjunto de patrones. ¿Cuántos patrones? Un número cada de patrones. ¿No? Vamos a suponer que cada igual con 2, cada igual con 5, lo que sea. Ese es el número de patrones que quiero que aprendan en red. Y cada patrón lo tengo que representar con un vector de números. Pregunta, ¿por qué todo lo tengo que representar como vectores de números? ¿Qué me responden? Porque los señores de la red neuronal solo dibujan los números. ¿Por qué? Me dice eso, ¿cómo es? Profesor, nada lo decís. Temático impuro. Era puro, pero ahora es impuro. Pues aquí está la respuesta. Porque tengo que aprender cosas más moderadas, no puedo sumar y multiplicar cosas que no sean números. Entonces, si quiero reconocer una imagen, ¿qué pasa? Pero primero que te señala con números, porque lo único que saben hacer las personas es multiplicar. Entonces, tienes que representarla como un conjunto de varios numéricos, si no, no puedes. Bueno, entonces, lo representamos como vectores numéricos. Entonces, esta es una imagen, por ejemplo, que quiero que reconozcan. Esta imagen, vamos a suponer que la imagen número 20 es la más imágenes que quiero reconocer, o que quiero que me representan, y tiene pues elementos. Entonces, para entrenar la red, lo que voy a hacer es construir una red 150 que tiene por ejemplo, tienes que ver afuera, ¿no? Ya acá estamos saturados ya. Y el valor de n es de 25, y entonces tenemos una matriz de 25 por 25. Esta matriz es simétrica y tiene la diagonal. Ya no hay que transar. La forma de verla, los valores de la matriz son los siguientes, ¿no? No, pero tío, pues no se trata de que para calcular el elemento y comando de la matriz de pesos, vamos a multiplicar el elemento y por el elemento del vector y tenemos que aprender. Si ese video se lo hay proveedores. ¿Quién lo sabe, Darwin? Y así, si quiero que aprendan cada vector, pues sumo los productos del mismo vector. Y bueno, así calculo la matriz de pesos. Este cálculo es totalmente vectorizable, paralelizable, lo podemos aplicar en supercómputo sin problema. También puedo aplicar operaciones matriciales. Por ejemplo, si me gusta a mí usar MATLAB
o hay un lenguaje de programación que tiene una para el manejo de vectores y matrices, pues puedo hacer el cálculo con operaciones vectoriales. Voy a usar el vector transpuesto, o sea, este vector hecho como columna, y el vector hecho como renglón. Hago el producto vectorial de ambos y voy a generar una matriz de N por N. Y luego, bueno, para cada vector de entrenamiento, lo voy sumando acumulativamente y al final regreso la matriz de identidad para hacer que la diagonal principal se vuelva a hacer, ¿no? Y bueno, pues así sencillo. Un ejemplo. Vamos a suponer que queremos hacer una red de copy para reconocer algunas letras que hemos codificado con imágenes de 5x5. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, la letra A, la letra I, el F. Bueno, para no abrumarlos, pues no lo voy a hacer con todas, sino que voy a seleccionar la letra A y la letra I. El primer paso es traducir esas imágenes en vectores de entrenamiento, es decir, ponerlas en valores numéricos, ¿no? Entonces, yo les voy a poner, aquí está mi vector A y mi vector I, ¿no? Entonces, el primer elemento es el 1, yo codifico aquí los blancos como 1 y los negros o grises oscuros como 0, ¿no? Yo sé que si usáramos algún formato como PGN o algo así, que podríamos hacer un mapa de bits, pues el valor numérico es la cantidad de luz que tiene el píxel, entonces 255 es blanco y los negros son, por los que se todos los valores cercanos a 0. Pero bueno, yo lo digo que nosotros podemos hacer procesamientos según nos convenga, ¿no? Aquí, bueno, lo tuve que codificar en binario porque quiero usar una función de activación tipo escalón que me da valores de 1. Entonces no puedo usar valores de 0 a 255, tengo que poner un punto donde digamos, este valor se convierte en 0, este valor se convierte en 1, ¿no? Pues, entonces tenemos aquí el vector A y el vector que nos representa al patrón I. Viene la fase de entrenamiento. Entonces, en la fase de entrenamiento, lo primero que tengo que hacer es definir la arquitectura, dado que mis vectores ocupan 25 elementos, pues necesito una red con 25 neuronas. Y si tengo una red con 25 neuronas, necesito una matriz de 25 por 25. ¿No? Ya, aquí tenemos nuestra matriz de 25 por 25 y comenzamos el cálculo de los valores. No les voy a hacer cada uno, voy a ejecutar con un par y ya. Entonces, vamos a suponer, bueno, todos de la diagonal principal son 0. Pero vamos a suponer que quiero calcular el elemento 0,1. ¿Cómo lo calculo? Pues voy a tomar el 0 por el 1 de A, esto es 1 por 0, 0, más el 0 por el 1 de I, que es 1. Entonces, en el valor es 1. Entonces, aquí ponemos 1, eso vale para el elemento 0,1 y para el otro 0, porque es simétrica. O sea, lo mismo para el otro más para el otro. Vamos, por ejemplo, con el 0,4. Entonces, para 0 es 1 y 4 es 1. Entonces, 1.1 más y 1 por 1. Entonces, el 0,4 es 2 igual a 0. Y así para cada uno. Para cada uno y para sumando lo de todos los patrones que quiero tener. Al final, pues tengo mi matriz simétrica con 25 por 25. Ahora sería la fase de aplicar nuestro modelo que hemos creado para el reconocimiento de patrones. Entonces, yo le puedo presentar patrones y me va a distinguir si son A's o si son I's. ¿O a qué se parece más? ¿A una A o a una I? Entonces, en la fase de operación, yo le pongo un patrón de entrada, que es igualmente está codificado en 25 elementos, y me va a dar un valor de salida, ¿no? ¿Cómo hace el cálculo de la salida? En la primera iteración, la formula tal cual. Y en la segunda, se aplica la retroalimentación, ¿no? Entonces, ya que todas las neuronas han generado una salida, pues ahora sí, ya voy a aplicar la suma ponderada y la función de activación. Entonces, pues toma en lo que está en la matriz de pesos, toma, digamos, el patrón de entrada, lo multiplica
de renglón la columna con producto escalar y obtiene un valor numérico que luego de acuerdo a la función de activación me da 0, 1. Y bueno, esto va a estar iterando hasta que no cambie la salida de una iteración a la otra, hasta que inicie el sistema. Y ese es el patrón de salida, ¿no? Entonces, al final me va a dar una A o una I. Espero. ¿Por qué digo espero? Porque la red de Cockpit nos garantiza que realmente reconozcan el valor. Tienen pues algunos detalles, ¿no? Son como muy sensibles a ciertas cosas. La primera es la cantidad de valores que puede reconocer. Solamente puede reconocer uno entre n por lo que más de n y hay muchos patrones. N es el número de neuronas. Por ejemplo, esta red de 25 neuronas puede reconocer un patrón. Si lo trato de entrenar con 2, pues no va a aprender ni uno ni otro. Entonces le son muchas neuronas. Bueno, creo que se me quedó una música humanitaria. Entonces, tiene algunas limitantes, ¿no? Como eso del número de patrones, como también que es sensible a la ubicación de las letras, contracciones, acolones y cosas por el estilo. Bueno, entonces, si contrastamos las redes de propagación de error y las redes de Cockpit en cuanto al reconocimiento de imágenes, pues tenemos que por un lado, las redes de Cockpit, por ejemplo, en el ejemplo pues tenemos una red con 25 neuronas, eso nos da una matriz de pesos con 625 elementos, y solamente es capaz de reconocer bien 1.95 imágenes. Para cruzar. Entonces, extremadamente 1.95 imágenes, ¿es 1 o es 2? Es 1. O sea, bien, 1. Medio bien, 2. Entonces, si necesito que reconozca todo el alfabeto, no, pues pone más neuronas, porque para que reconozca 27 letras, pues necesitas mucho más neuronas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Pues tengo que como aumentar la definición de mis letras, necesito más píxeles para representar cada letra, necesito hacer procesos de normalización de vectores y una serie de procesamientos adicionales, ¿no? Entonces, las redes de Cockpit son bonitas, son muy paralizables, muy sencillas, pero no son muy eficientes, ¿no? Entonces, en contraparte, las redes de propagación de error ocupan menos cómputo, porque por ejemplo, para nuestro mismo error, con 25 entradas, en el ejemplito que yo había puesto aquí, perdón, me equivoqué y no les expliqué esta, les voy a explicar. Esa es la red de propagación para el reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo, ponerlas como vectores de números primero. Entonces ya tenemos vectores de números. Luego, ¿qué hacemos? Definimos la arquitectura. ¿Cómo es la arquitectura? Bueno, el número de entradas es igual al número de elementos en el vector que codifica la imagen que queremos reconocer. Pero el número de neuronas no tiene por qué ser ese. O sea, puede ser menor, ya que cada neurona tendrá 25 entradas, pero no necesito 25 neuronas. Aquí en mi ejemplo tengo 3, ¿no? Y luego le puedo poner capas adicionales. Aquí en mi ejemplo yo le puse otras 2 capas ocultas, una con 3, otra con 3, y le puse 2 neuronas en la capa de salida, una que reconoce a las letras A y otra que reconoce a las letras I. Entonces, pues así. Esta red pues tiene un total de 99 pesos, muchísimos menos que la red de Cockpit, ¿no? Y los pesos son cálculos, y los cálculos son costos. Claro que en algunos tipos de computación pues son importantes, pero en computadoras normales, si estamos hablando de imágenes reales, pues sí importa, o sea, sí se va a ver en cuestiones de minutos de entrenamiento, una y otra, ¿no? Entonces, bueno, así. Por otro lado, el número de capas en neuronas puede ser distinto en las redes de propagación versus las redes de Cockpit. Si nosotros quisiéramos que una red de Cockpit aprendiera
hubiera más patrones, tal vez tengamos que aumentar el número de neuronas, así pero radicalmente, ¿no? Exponencialmente. Mientras que en las redes de reactivación me bastaría con una neurona más en la capa de salida. La cantidad de pesos aumenta significativamente. Lo que sí es que ambas redes reconocen a los píxeles con características separadas de las imágenes. O sea, nosotros tomamos la imagen y la convertimos en un vector sin ver que hay relación entre un píxel y sus vecinos. O sea, como si la relación fuera, como si no hubiera relaciones entre las entradas. Entonces, eso es un problema que no es explotado por ninguna de esas dos tipos. Bueno, no considera las relaciones entre píxeles, ambas son sensibles a rotación, dispersión, colores, etc. Por ejemplo, este es una I, nosotros la reconocemos como una I, esta también es una I, pero nuestra red de Fokker no la reconocemos como una I, porque el vector entre esas dos es radicalmente distinto. Porque aquí los valores que tienen 1 o 0 son estos, ¿no? Y acá son diferentes. Entonces, eso las hace que sean muy sensibles a relaciones, relaciones, aunque nuestra imagen aparezca de una forma diferente, ya no la van a conocer. Y por otro lado, si no ponen el texto para reconocer las caras, o sea, pueden estar sonrientes, tristes, inclinadas, y de todas formas las reconocen. O cómo le hacen los buenos OCR para reconocer el texto manuscrito, ¿no? Porque usted una tablet Mac puede escribir a mano y me lo traduzca, porque lo voy escribiendo, me lo va traduciendo el texto con tipo Arial, no sé, ¿no? Si es que me gusta. ¿Cómo le hace? Bueno, no aplicar redes de retroprogramación de error, aplicar redes convolucionales. Entonces, ¿qué hace las redes convolucionales? ¿Cómo funcionan? Bueno, la idea que hay detrás de las convolucionales es decir, lo que nos importa no solo son los valores de los píxeles, sino las relaciones entre los píxeles. Por ejemplo, cuando trazas una línea, una letra, pues hay un trazo, ¿no? O sea, el valor de un píxel se asocia con el de algunos vecinos, ¿no? Entonces, las redes convolucionales, estas redes convolucionales fueron desarrolladas por ahí en 1998 por Yang Li, para reconocer las cantidades, fue una aplicación bancaria para reconocer los números en los cheques, ¿no? Para automatizar la cobranza de los cheques. Entonces, los usuarios pues escriben a mano la cantidad y las redes convolucionales se proporcionan los valores numéricos y lo transforman en los cargos a las cuentas automáticamente. Para evitar que los cajeros se equivocan no sé qué número es, y entonces va a ser una red convolucional. ¿Cómo lo hace? Utiliza algo que se llama kernel, filtro o precisamente. Creo que el más usado en la literatura de procesamiento de imágenes es filtro. ¿Qué es un filtro? Es una matriz que ponemos sobre un conjunto de píxeles y funciona que, por ejemplo, multiplicamos el valor de la matriz por el valor del píxel y lo vamos sumando y eso nos da el valor de un píxel en una nueva imagen. Entonces, por ejemplo, este filtro que tiene puros ceros y solo uno en el valor central es un filtro que dice, aunque sea proporcional, no me importa lo que pasa alrededor. ¿Por qué? Porque todo va a multiplicar por cero, solo va a considerar el valor central. Entonces, si aplico este filtro, es como si no aplicara nada. Pero si aplico otros filtros, por ejemplo, este es un filtro de detección de bordes. Entonces, si aplico este filtro a la imagen, lo que va a hacer es poner una imagen muy oscura y va a poner en claro los bordes de ella. Acá tengo unas imágenes, por ejemplo, de internet, donde, por ejemplo, a este rostro le aplican el filtro de identidad. Bueno, el que más se da pues lo tiene la misma imagen, mientras que si este filtro, a esta imagen le aplica este filtro, se obtiene esta. Está casi toda negra y está en blanco los bordes, ¿no? Entonces, dependiendo del valor que
coloquemos en los filtros va a resaltar ciertas características de la imagen, ¿no? Lo que hacen las redes convolucionales es añadir capas convolucionales. Las capas convolucionales no contienen neuronas, sino filtros. Y le puedo poner varios filtros y entonces voy a poder distinguir varias características de la imagen. Lo como muy bueno de las redes convolucionales es que el cálculo de los valores de los filtros, como ustedes dirán, bueno, ¿y cómo vamos a aprender de memoria todos los valores de todos los filtros, no? Y la idea es, no tienes que aprender la red los descubre, ¿no? La red va probando con valores distintos hasta que encuentra una combinación que es adecuada para reconocer lo que tiene que reconocer. Entonces, estas imágenes las tomé del proyecto en el que estoy trabajando con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de México para el reconocimiento de aneurismas a través de tomografías de tórax, ¿no? Entonces, tenemos tomografías de tórax y vamos a aplicar, aquí en este proceso una capa convolucional, pero lo cierto es que podemos tener varias capas convolucionales donde nosotros podemos fijar en los filtros. O sea, ¿cuántos filtros quiero que tenga la capa convolucional? Basamos la imagen y aplicamos los filtros y cada filtro nos va a generar el otra imagen. Y ya esas imágenes van a ser aceptadas a una red neuronal tradicional, una interpretación de error sencilla como la que hemos visto antes. Y entonces tenemos una red clasificadora final. En el ejemplo de los aneurismas con los que estoy trabajando, pues espero tener una neurona por cada clasificación de aneurisma que queremos identificar, ¿no? Y bueno, más o menos es una cuestión en el reconocimiento de imágenes. Entonces, la red discriminadora de una red adversativa es una red convolucional. Y la red generadora es una red convolucional, que tiene, aplica también en los filtros, pero para generar las imágenes. Entonces, pues más o menos así la cosa. Las redes generativas adversativas, si bien su mayor uso está en el área de tiene que ver con imágenes, no es el único, ¿no? Entonces, tenemos redes generativas adversativas justamente para la generación de imágenes, para la generación de video, de imágenes para datos biométricos, mejoramiento de imágenes, generación de texto o generación de imágenes a partir del texto. ¿Ustedes conocen algunas aplicaciones o algo que hayan oído con respecto al uso o impacto que han tenido estas redes generativas? Por ejemplo, que generan video. Bueno, seguramente han oído o han visto, por ejemplo, aparecen algunos famosos haciendo cosas que se vuelven un escándalo, pero que no es cierto. Ellos no lo hicieron. Fue una red generativa que puso la cara del famoso perrito en un bueno, diciendo o haciendo algo. También habían oído de la huelga que hubo de actores y artistas en Hollywood, ¿no? ¿A qué se oponían? Porque estaban huelga justamente por las inteligencias artificiales generativas que podrían generar guiones o podrían generar películas donde aparecían los actores, pero que ellos no estaban actuando, que ellos no recibían regalías por eso, y que además podían poner en contextos donde para ellos no era adecuado, o sea, cosas en las que ellos no hubieran participado. Pero bueno, la red lo podía hacer. Entonces, tiene cosas muy positivas y cosas muy cuestionables, ¿no? Como todo, o sea, la tecnología no es ni buena ni mala, sino depende del uso de tu vida. Bueno, en esto, pues las pueden usar para generar videos falsos o películas, pero cosas como muy positivas, nos pueden servir para generar ambientes de juegos hiperrealistas, ¿no? Antes, por ejemplo, los fondos de un juego pues serían como pixelados o como falsos, así, y a lo mejor ahora los usuarios quieren que parezca algo más real. Bueno, pues toda la ambientación la generan con las reservas generativas. O sea, podemos generar
vienen muy fantasiosos, muy realistas, o lo que sea, sin que lleve tantas horas de trabajo de los diseñadores gráficos, ¿no? También las podemos usar para la construcción de modelos 3D, para los fines que quieran, ¿no? Como de modelos 3D, por ejemplo, médicos, o de cuestiones de ingeniería, o de arquitectura, o lo que sea. Para generar obras de arte, ¿no? O para traducir texto en imágenes o imágenes en texto. Ayer, por ejemplo, la maestra Pila nos hablaba de que ella había generado las ilustraciones de su presentación con una aplicación de práctica generativa versativa, donde uno le explica en texto de que, pues quiero a un ingeniero con un robot y nos comienza a generar, y si no nos gusta, le decimos todo hasta que nos genera algo que nos guste, ¿no? Entonces, más o menos como Dalí, que también nos genera imágenes a partir de exceso de texto. Esas redes como Dalí combinan una generativa versativa con una red de procesamiento de lenguaje natural. Por ejemplo, ChatGPT no es generativa versativa, es un tipo de generativa, pero no es de esta naturaleza. Bueno, aquí también puse algunas aplicaciones que utilizan generativas versativas. Tenemos, por ejemplo, la app de Facebook para reconocimiento facial, utiliza esta persona convolucional. El Face App de Google, ¿no? Donde nosotros podemos poner nuestra foto y decir, pues a ver, me quiero ver más joven, más viejo, o con un peinado, o con maquillaje, o con una expresión, o algo de una manera. Prefiero ponga, por ejemplo, pues me quiero ver con una sonrisa, me pongo una pegada, una sonrisa, o sea, que tiene un imagen que se parece a un cara mucho y le añade, pero con el gesto de la sonrisa, ¿no? Y también se utilizan para cuestiones de optimización. Entonces, aquí tenemos algunas cosas de esto. Este es un anuncio de una red generativa alternativa de una aplicación de la constructora Stephanie para bueno, voy a comenzar con cosas que van a ver.
Stephanie aplica redes neuronales generativas alternativas con propósitos de optimización, ¿no? Entonces, genera planes de carreras para los bancos y compiten la red discriminadora evalúa los planes propuestos por la generadora hasta que es óptimo. Entonces, bueno, es una aplicación que nada tiene que ver con el procesamiento de imágenes, pero utiliza la tecnología de alternativas generativas y en aplicaciones de millones de dólares, ¿no? Y que definitivamente, bueno, no están en esta área como del entretenimiento y la banalidad y cosas así, que para muchos científicos de la computación, pues son como, pues vale la pena. Pues esta es de las áreas de aplicación que sí, pues podemos decir que son muy importantes. También en el área médica, las generativas de reserva son muy importantes. Bueno, otras de las aplicaciones tenemos, por ejemplo, este sitio de Use Case que nos presenta dos imágenes. Esta es una aplicación que tiene una generativa adversativa y esas personas no existen, ¿no? O sea, son imágenes generadas por una red neuronal y cada que le damos recargar a la página nos presenta un nuevo rostro y pues parecen personas reales, no se le ve nada raro o así, pero no son reales, son generadas por la red neuronal. Y cada vez que nosotros queremos recargar, pues nos genera un nuevo rostro de personas que no existen. Tenemos también otro sitio que nos muestra dos imágenes con dos caras, una de ellas es real y otra no lo es. ¿Para que sea real? La de la señora que tiene los ojos cerrados, la de que tiene los ojos abiertos. Cerrados, ella es en real. Ok. Bueno, en este caso sí lo justifica la imagen, pero. ¿Cuál es real? ¿El bebé o la chica? ¿El bebé? Bueno, y nos despacha, así es, pues, por particular, ¿no? Nos despacha rostros, uno real y uno verdadero, y lo cierto es que, por no hay como forma de saberlo, o sea, ambos parecen reales. Bueno, esos son como algunos ejemplos que usan redes generativas adversativas. Por mi parte sería todo. Bueno, yo tengo mis datos de contacto como si tuvieran interés en estos temas. Muy bien, agradecemos a la doctora Sara Núñez por su participación. Creo que ha despertado mucha curiosidad, porque tenemos preguntas para poder decir. Una de las preguntas es la siguiente. En la clasificación de residuos sólidos sería adecuado usar redes discriminadoras, no existe algún tipo de red para ese tratamiento. Ahora, en el caso de la clasificación de las Para la clasificación, en general, por ejemplo, que se usa en líneas de producción, en fin, se han usado redes convolucionales, bueno, en esta parte de learning con recuperación de error y la parte de convolucional para el reconocimiento de imágenes. Entonces, me parece que para la parte de clasificación de residuos sería algo más parecido a esto de las convolucionales.
en general las convolucionales se utilizan mucho para lo que sería visión artificial y si nosotros quisiéramos hacer una línea automatizada de clasificación de residuos, pues sería más área de las convolucionales y de las generativas adversativas, ya que en realidad no estaríamos generando como imágenes o salidas. Como siguiente pregunta, en el contexto de seguridad informática, ¿cuáles son los posibles riesgos y desafíos asociados con el mal uso de las redes generativas adversativas y cómo se pueden mitigar estos riesgos? En la parte de seguridad informática como que conlleva un montón de áreas, ¿no? O sea, como desde la parte de escuchar las comunicaciones, como de que los datos sean visibles o no. Lo cierto es que existen como algunos problemas de seguridad, como el phishing, como cosas así, que sí podrían verse favorecidas para los métodos, para las adversativas, porque podrían generar, por ejemplo, portales falsos, como apariencias de portales falsos, correos falsos y cosas así para, como para esa parte de la seguridad que tiene que ver más con la ingeniería social que con la parte técnica, ¿no? Yo pienso que pues ahí sí se podría hacer mal uso de las adversativas generativas. Y bueno, para mi parte social me parece que no es suficiente como concientizar a los usuarios de que no caigan en estas